Estimadas y estimados participantes, sean ustedes bienvenidos a esta segunda unidad de la asignatura de Salud Global denominado Gestión de Proyectos en Salud con enfoque global. En la primera parte de la asignatura hemos revisado los aspectos conceptuales y aspectos generales de la salud global. Asimismo, hemos comprendido cómo la globalización impacta sobre la salud de las personas a escala global, así como también hemos revisado conceptos relacionados con la promoción de la salud y las determinantes sociales. Con esto, tenemos ya un enfoque y una aproximación de lo que es el proceso de la salud a nivel global y sobre todo, cuáles son los desafíos que nos presenta este escenario en un contexto global. Sin embargo, no basta solamente con entender lo complejo del concepto de la salud global, sino que necesitamos establecer ciertas intervenciones para que esos problemas y desafíos puedan ser abordados de manera sistemática, metódica y eficiente. En ese sentido, cobra relevancia el diseño de programas, planes y proyectos que terminan convirtiéndose en herramientas de intervención para todo aquel que se convierta en un gestor sanitario. En este sentido, vamos a abordar los aspectos relacionados a la gestión de los planes y proyectos con enfoque global. La gestión de proyectos, en general, tiene 5 grandes momentos. El primero de ellos es cuando se inicia el proceso. En este primer momento surge la idea, una idea que nace del observador o del gestor, quien, observando un problema, tiene un planteamiento para poder abordarlo. Posterior a este primer momento, esta idea se puede convertir en un plan o un proyecto. En el segundo momento vamos a definir y planificar el proyecto. En este momento lo que hacemos es definir los objetivos, definir la metodología, definir las metas, definir los mecanismos de monitoreo y evaluación. Al terminar este segundo momento, vamos a poder obtener lo que se le denomina el plan o proyecto propiamente dicho. Antes de pasar a la tercera etapa, hay un momento que es importante que se encuentra entre el momento 2 y el momento 3, que es la aprobación del proyecto. La aprobación, que no solamente consta de la aprobación del protocolo propiamente dicho, sino también de la autorización para el uso de los recursos que finalmente se usará para la implementación del proyecto. Luego de la aprobación del proyecto, pasamos a la etapa 3, en donde el proyecto se implementa o ejecuta y se desarrollan todos los supuestos que se han planteado en el proyecto. En el momento 4, desarrollamos un proceso de control del proyecto. En realidad, este momento 4 también evalúa y monitorea otros elementos del proyecto y por eso se le considera como un momento transversal hacia las otras etapas del proyecto. Habiendo concluido ya todas las etapas consideradas en el proyecto, pasamos a la quinta etapa, que en este caso es el cierre de proyecto. Aquí hacemos un balance acerca del cumplimiento de los objetivos, uso de los recursos, cierres contables y finalmente la entrega de la intervención o del proyecto propiamente dicho, cuando ya todo ha concluido. En esta parte es necesario enfatizar el rol que cumplen los planes y proyectos, un rol que está orientado al cumplimiento de resultados o cambios que espera la población para mejorar las condiciones sanitarias. Cuando hablamos de planes con enfoque global, también estamos mirando a aquellas enfermedades emergentes y reemergentes que a nivel global se han detectado y que requieren ser intervenidas. En ese sentido, los planes buscan conseguir resultados, pero a la vez estos planes tienen que estar alineados
hacia otros documentos a nivel nacional, tales como los planes operativos, los planes estratégicos institucionales, los mismos que a su vez están articulados y alineados con los planes de desarrollo concertados, los planes estratégicos multisectoriales, también conocidos como los PECEN, y estos a su vez están alineados y articulados a las políticas nacionales. Las políticas nacionales a su vez están relacionados y articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual se constituye en el documento más macro que define una hoja de ruta para la intervención de un conjunto de intervenciones. Hasta aquí hemos llegado al nivel nacional, que establece un conjunto de lineamientos para el diseño de intervenciones y su respectiva implementación. Cuando ya miramos a un enfoque global, entonces este alineamiento tiene que también concatenarse con lo que se llama los lineamientos globales de la salud pública, dado que estamos teniendo ya un abordaje supranacional y transnacional. Sobre lo expuesto, analicemos un caso. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia por el COVID-19. Esto es una alerta mundial que es atendido en varios países y particularmente en el Perú. El 5 de marzo del 2020 se confirma el primer caso importado. En este momento, a partir de esta identificación del primer caso y dada la alerta mundial emitida por la OMS, se aprueba el Decreto Supremo 08-2020 que declara el estado de emergencia el 11 de marzo. Algunos días después, el 14 de marzo, se aprueba el Decreto Supremo 010, mediante el cual se autoriza la implementación del Plan de Vigilancia para la contención de los casos del COVID-19. Si ustedes pueden ver, hay un alineamiento a nivel global de las intervenciones a nivel nacional. A nivel global se suelta la alerta, OMS declara la emergencia, y a partir de este alineamiento global, el Perú también empieza a elaborar sus documentos normativos y sus planes de intervención. De esta manera se garantiza que los planes de intervención frente a nuevas enfermedades o enfermedades emergentes estén vinculadas a alineamientos globales y que se traducen también en políticas nacionales. Para el diseño de planes y proyectos se requieren datos que son obtenidos a través de los sistemas de información en salud. Sistemas que a su vez necesitan de elementos para fortalecerse. Elementos tales como una conectividad universal, de tal manera que asegure que todos los puntos de atención estén adecuadamente interconectados. Contar con bienes digitales que facilite el recojo, acopio, procesamiento y envío de la información. Contar con una salud digital inclusiva, es decir, que todos los actores que forman parte de la salud pública estén dentro del proceso. La interoperabilidad, que permita el intercambio de datos y de información de manera confiable y segura y estandarizada además, que se respete la aplicación de los derechos humanos irrestrictamente entre todas las personas, que vayamos promoviendo inteligencia artificial responsable, de tal manera que esto nos permita no solamente acceder a información de calidad, sino también un adecuado manejo de la misma. Contar con seguridad de la información de tal manera que se preserve la integridad de estos datos y esto no pueda terminar en otros fines o usos que no están siendo autorizados. Contar con una arquitectura de la salud pública a nivel digital que permita también fortalecer el suministro de esta información y de esta manera podemos tener sistemas de información que puedan consolidarse y dotar de información para la gestión de planes y proyectos. Sin embargo, los sistemas de información están bastante vinculados a los sistemas de salud.
Hoy en día, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica, se tienen sistemas de salud fragmentados, sistemas de salud que no permiten establecer una sola prestación. Es decir, mientras tenemos más proveedores, vamos a tener más subsistemas de salud, lo que conlleva a tener un sistema mucho más fragmentado. Por lo tanto, si los sistemas están fragmentados, también los sistemas de información en salud estarán fragmentados y eso constituye, sin lugar a duda, un reto y un desafío para integrar finalmente todas estas fuentes de información. Ahora pasemos a la propuesta de planes de prevención y control de enfermedades con enfoque global. Para el análisis de los planes de prevención y control de epidemias, vamos a tomar como caso la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, una de las medidas más importantes que se implementó para controlar esta epidemia ha sido el proceso de administración de vacunas. Vacunas que en un primer momento no estaban disponibles porque recién las estaban fabricando o elaborando. Por ello, uno de los primeros elementos que los países tuvieron que realizar fue la identificación de proveedores a nivel internacional, principalmente laboratorios. Ahí los pioneros han sido los laboratorios chinos y también los americanos. Pero ante la crisis sanitaria, muchos de los países se lanzaron a comprar grandes cantidades y, como era de esperar, los más grandes países y los que tenían mayores recursos fueron los que pudieron comprar una mayor cantidad de lotes de vacunas, mientras que los países más pequeños pues quedaron rezagados. He aquí que fue importante entrar a un proceso de negociación internacional justamente para buscar una equidad en la distribución de las vacunas a nivel internacional. Habiendo resuelto este tema a través de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, se empezó a discutir cómo iba a ser el proceso de traslado desde estos laboratorios hacia cada uno de los países. Y en el Perú no fue la excepción, se han tenido que establecer planes justamente para poder trasladar cada uno de estos lotes de las vacunas y finalmente hacer de que lleguen a nuestro país. Ya en el país fue necesario la regulación porque estábamos frente a una vacuna nueva. El esquema de vacunación no tenía todavía incluido la vacuna contra el COVID-19. Por lo tanto, para que esto pueda suministrarse, se ha tenido que hacer ajustes normativos o ajustes regulatorios para poder actualizar, aprobar el protocolo y también aprobar el uso dentro de las personas a nivel nacional. Habiendo resuelto el tema de la regulación, pasamos ahora a la distribución, que no solamente implica el llevarlo de un sitio a otro sitio, sino también implica la priorización de las personas. Si ustedes han podido ver, cuando empezó el proceso de la vacunación del COVID, primero se seleccionó a las personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, además del personal de salud, quienes fueron los primeros en ser vacunados para protegerlos. Entonces, el proceso de distribución reunió estas características para que pueda llegar primero las vacunas a aquellos grupos poblacionales que estén expuestos o en situación de vulnerabilidad. Habiendo resuelto el proceso de la distribución, habían otros factores sociales, como es el caso de las corrientes antivacunas, que también generaban campañas o contracampañas para que las personas no puedan vacunarse. En resumen, entonces diríamos que los planes de prevención y control de epidemias con enfoque global debe reunir cada uno de estos elementos expuestos en la presente lámina. Sigamos analizando el caso de la vacunación contra el COVID-19 y cuáles han sido los resultados.
después de haberse concretado una buena negociación, después de haber logrado que las vacunas ingresen al país, finalmente el Estado peruano estaba ya en condiciones de poder ofrecer las vacunas. Entonces ya teníamos la posibilidad de mostrar vacunas de diferentes laboratorios. Sobre esto, entonces, se autoriza no solamente el uso, sino previamente la importación de estas vacunas para establecer y garantizar un flujo constante. Se establece un cronograma de vacunación priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, procede con la aplicación de vacunas y finalmente los resultados pueden ser medidos. Aquellos que se suministran la vacuna, entonces empiezan a tener mejores resultados y la pandemia empieza a decrecer. Finalmente, esto, diríamos, es el resultado de la aplicación de planes y proyectos con enfoque global y que a la vez se logró intervenir un problema sanitario de esta magnitud mediante la aplicación de planes y proyectos. Por tanto, no se trata solo de formular, elaborar o implementar planes desde un enfoque tradicional. Se trata más bien de establecer planes con un enfoque global y que a la vez éstas tengan una mirada holística o integral. Hoy en día se tiene el concepto de una sola salud, reconociendo que la salud es el resultado de la interacción de tres dimensiones. Por un lado, la salud humana y la salud animal se reconoce que son interdependientes entre sí, pero a su vez, esta interdependencia está condicionada con el medio ambiente. Esta triada, por tanto, van a intervenir en lo que es la generación de la salud en general y de la salud pública. Por lo tanto, los abordajes desde la mirada de los planes y proyectos precisamente deben de tener en cuenta cada una de estas tres dimensiones para poder tener un abordaje realmente integrado. En resumen, entonces diremos que la gestión de proyectos en salud global se constituye en una herramienta para el abordaje de los problemas de salud pública. La planificación estratégica se orienta al logro de resultados o cambios que espera la población, cambios favorables. El planeamiento, la implementación, el monitoreo y evaluación de planes requiere de sistemas de información interconectados e interoperables entre países. No obstante, reconocemos que estos se encuentran fragmentados debido a que pertenecen a sistemas de salud justamente con estas características de fragmentación. Y finalmente, requerimos que los planes con enfoque global se orienten para alcanzar una sola salud, es decir, que integren las dimensiones de la salud humana, de la salud animal, reconociendo que éstas están interdependientes entre sí, pero que a la vez dependen también del contexto del medio ambiente.